Bueno, entonces ahora vamos a hablar acerca de las perspectivas de los paradigmas de programación, ¿sí? Entonces, vamos a ver que los principales paradigmas de programación cuáles son. Declarativo, ¿cierto? Que el declarativo es el que ustedes van a manejar en Doctor Scheme. Dentro del declarativo tenemos funcional, lógico, por restricciones, que ahora les muestro un poco, imperativo, relacional, orientado a objetos, por restricciones, bueno, concurrente, orientado a aspectos y orientado a agentes. Entonces, en un paradigma, cuando usted está programando en un lenguaje declarativo, usted debe tener presente lo siguiente. Lo primero es que usted le dice al programa lo que quiere hacer, más no cómo lo hace. Un ejemplo. Miren este ejemplo de acá. ¿Qué hace esta sentencia? ¿Qué le dice usted al HTML? Carga, abre una imagen. Le dice cómo abrirla. Solamente le está diciendo cómo hacerlo. Eso es una operación declarativa. ¿Sí? Eso es una operación declarativa. ¿Por qué? Porque usted no le está diciendo cómo, sino qué. ¿Sí? En un lenguaje que usted utilice que no sea declarativo o imperativo, usted le dice cómo tiene que cargar la imagen. Esa es una de las principales diferencias. Ahora bien, la operación declarativa que tiene es independiente, depende solo de los argumentos. ¿Qué quiere decir? ¿De qué depende esta sentencia? De la imagen. La imagen es los datos o argumentos. Sin estado, no hay memoria entre distintos llamados. Por ejemplo, HTML no maneja memoria. Determinista, un llamado con los mismos argumentos da siempre el mismo resultado sin importar del lugar que se haga. Si yo en HTML hago al principio esto y luego lo hago después, me va a imprimir exactamente la misma imagen. ¿Sí? Bueno, este es el caso declarativo. En el caso, otro lenguaje declarativo también es SQL. ¿Por qué? Porque no importa en qué lugar, cuántas veces yo hago esto, siempre y cuando los datos no cambien, es decir, que la tabla no cambie, ¿qué va a pasar? Me va a imprimir lo mismo. ¿Sí? Y lo mismo en XML. En la programación declarativa usted solo escribe y no se preocupa de absolutamente nada más. Miren acá en el caso de Prolog. Yo le estoy diciendo a Prolog cómo haga estas búsquedas. Yo cuando hago Prolog, si yo digo amigo X Juan, X, perdón, ¿qué pasó ahí? ¿Habrá cargado? Miremos, amigo X de Pedro. ¿Quién es el amigo de Pedro? Juan, ok. Amigo Juan, Y. Uy. Y Pedro. Ah, no, es que el error es mío. Y Pedro, ¿qué habrá pasado acá? Bueno, no importa. Entonces, muchachos, no sé el error dónde viene. Sí, la verdad no sé. Pero igual, cumple lo que quiero. Entonces, muchachos, lo que quiero que vean aquí, ustedes están implementando cómo él hace la búsqueda de los amigos de Juan. En ningún momento, usted solamente le está diciendo busque los amigos de Juan. Eso es un lenguaje de programación declarativo. ¿Sí? Usted solo declara lo que quiere hacer. ¿Sí? Luego viene un paradigma de funcional. ¿Sí? En el paradigma funcional, ¿qué tiene? Está pensado para la implementación de funciones matemáticas. ¿Sí? Por ejemplo, Scheme, Bliss, Haskell, ML están orientados a funciones matemáticas. Las funciones son ciudadanos de primera clase. ¿Qué quiere decir eso? Las funciones y valores tienen el mismo trato. Pueden pasar como argumentos y se pueden retornar. ¿Y un programa qué es? Un conjunto de funciones más la aplicación. ¿Ustedes qué hacían en Doctor Racket para programar? ¿Qué hacían? ¿Cómo hacían su proyecto? Ustedes diseñaban sus funciones y luego ¿qué hacían? Invocarlas, llamados. Bueno, muchachos, ¿qué es el cálculo lambda? El cálculo lambda
es un cálculo especializado en la especificación, válgase la redundancia, de funciones, ¿sí? Es utilizado para saber si un algoritmo puede ser decidible. ¿Qué quiere decir que sea decidible o computable? Que un algoritmo pueda ser escrito en un computador. Un algoritmo clásico que no puede ser escrito en un computador es el algoritmo de la parada. ¿En qué consiste? El algoritmo de la parada recibe dos entradas, un algoritmo y una entrada. Devuelve verdadero si el programa termina con la entrada dada y devuelve falso si el programa no termina. Entonces, ¿ustedes cómo harían un programa que recibe otro programa y una entrada y puede determinar si el programa termina o no termina? ¿Cómo haríamos eso? Eso no hay forma de computarlo. Ese clásico no hay forma. Porque si un algoritmo termina en mucho tiempo, si un algoritmo termina en 1000 años, pues él debería devolver falso. ¿Sí? Así se demore 1000 años en hacerlo. ¿Sí? Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo hacer un programa de ese estilo? La respuesta es, ese algoritmo no es computable. Es el clásico problema de la parada. Cualquier función computable puede ser expresada y evaluada a través de este cálculo. ¿Qué pasa? Uno coge la función y la transforma en su expresión de cálculo lambda. ¿Por qué les menciono el cálculo lambda, muchachos? Porque esto aquí va a ser a la orden del día. Nosotros vamos a usar cálculo lambda, sí, pero yo se los voy a mostrar de una forma más práctica. Y las funciones son consideradas un valor tipo procedimiento. Como existen valores enteros, existen valores de texto, existen arrays, existen los tipos procedimiento. ¿Qué es un valor tipo procedimiento? Es un valor que espera unos argumentos y arroja un resultado, que bien puede ser otro valor procedimiento. ¿Sí? Esto ya se pone raro. ¿Sí? Bien, muchachos, el lógico, pues ustedes ya los dijeron, ya los mostré, basado en el cálculo de predicados, permite demostrar teoremas. Lo esencial es el concepto de deducción lógica y el programa un conjunto de axiomas que es la base del conocimiento y un objetivo. Pregunto si Carlos es amigo de Juan. Eso es un objetivo. Y el ejemplo clásico es Prolog. El de programación imperativa, que es el que ustedes usan, orientado por la máquina, es de alto nivel, esencial. Hay dos cosas: asignación y secuenciación. Ustedes lo que vieron en Erlang casi les mata la cabeza, me imagino. Porque no es lo que uno espera al momento de un lenguaje de programación, lo que ustedes que están acostumbrados a los lenguajes de programación, ¿a qué acostumbran ver? Usted escribe un código y ¿qué espera cómo se haga? De forma secuencial, que haga primero la línea 1, luego la línea 2, luego la línea 3, porque es lo que uno espera, lo que uno está acostumbrado. Ustedes están en este paradigma. La idea con este curso es romperlo un poquito. ¿Y un programa qué es? Una secuencia de instrucciones. Lenguajes que entran ahí: Fortran, Algol, Basic, C y Pascal. Bien. Esto es un lenguaje de programación imperativa, como ustedes ven, aunque bueno, es un objeto realmente, no, realmente el ejemplo no es muy bueno, sigamos. Entonces, muchachos, ahora viene la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos nace a partir del paradigma imperativo. Se representa el modelo mundo real mediante objetos y sus iteraciones, basado en el concepto computacional de objeto. Esencial, el objetos que tiene. Los objetos entre sí reciben y envían mensajes a través de sus métodos. Y los objetos se relacionan entre sí a través de relaciones, sea herencia, sea uso, sea composición. El programa, ¿qué es? Un conjunto de objetos y sus interacciones. ¿Ustedes qué hacen en Java? Todo es un objeto. ¿Sí? ¿Qué pasa con los objetos? Se comunican entre sí. ¿Sí? Hay un objeto main que le dice a un objeto J8 main que se muestre. Eso es un mensaje. Y que muestre un mensaje. Ustedes en Java todo el tiempo están programando objetos. Es un lenguaje de objetos puro. Ejemplos: Smalltalk, Java, C++, Oblique, Scala, etcétera, etcétera. De programación concurrente. ¿Sí? Y aquí es donde entra eso. Basado en la teoría de concurrencia y cálculos de procesos, que tenemos el cálculo pi, CSS, bueno, cálculo CSP, yo sé que es cálculo concurrente, CSS no lo recuerdo. Esencial, mecanismos de comunicación entre procesos. Aquí usted tiene procesos que se comunican entre sí. Usted lo que ven en Erlang
es que usted tiene que hacer procesos que se envíen mensajes entre ellos. Los procesos son independientes, ¿sí? Haga de cuenta que son dos personas que están comunicándose, pero pueden hacerlo de cualquier forma, ¿sí? Y este paradigma funciona bien en lenguajes funcionales. ¿Por qué? Ya que no se requiere sincronización. ¿Por qué creen que existen los semáforos? No por los hilos no son el problema. Lo primero y lo segundo es, como todo el mundo puede manosear las variables, yo tengo que controlar quién lo puede hacer. En un lenguaje declarativo funcional yo no necesito hacer eso. ¿Por qué? Porque las variables no tienen estado. Una vez que se setea, ¿qué pasa? Una vez que se crea la ligadura, esta no puede ser cambiada. Entonces usted no necesita semáforos ni sincronizadores ni todas esas cosas en un lenguaje funcional. Entonces la programación concurrente es pura. La programación concurrente con hilos no necesita semáforos en un paradigma funcional. Ustedes le enseñaron semáforos porque como trabajamos en un paradigma imperativo y se necesita hacer un machetazo para arreglar un problema que viene desde la concepción misma. Entonces no le voy a decir eso igual al profesor de sistemas operativos, pero realmente los semáforos se crearon porque el paradigma imperativo no funciona bien con la concurrencia, por el tema del estado de las variables, ¿sí? Por el tema del estado. Programación programación. Ay, me estoy devolviendo. Vamos por acá. Concurrente. Bueno, ese es el ejemplo que yo les mostré, ¿sí? Programación relacional, que es lo que ustedes hacen en SQL. Las funciones pueden tener 0, 1 o más salidas. Cuando ustedes hacen una consulta, ¿qué pasa? ¿Cómo es la salida? Es una tabla, es un conjunto de salidas que puede ser 0 filas, pues una fila, 2 filas, 1000 filas, 1.000.000 de filas. Selección no determinista, ¿qué quiere decir? Que cuando usted hace una búsqueda en base de datos, ¿sí? Realmente no siempre toma el mismo camino, aunque da el mismo resultado, no siempre toma el mismo camino, ¿sí? Eso ustedes cuando dan bases de datos y le expliquen la transacción van a entender eso, ¿sí? Realmente la búsqueda de los operadores relacionales no realizan una búsqueda determinista. ¿Qué quiere decir eso? No siempre se van por el mismo camino. Recuerden que las tablas son conjuntos, ¿sí? Y eso es una búsqueda sobre conjuntos. Ejemplo, Prolog y el de las bases de datos relacionales. Mayor información en su curso de base de datos, cuando le expliquen cómo es la transacción. Ahí está la clave de eso. Y los operadores relacionales. Bueno, programación por restricciones, que es una belleza. Basado en el concepto de restricción, ¿sí? Es un predicado, una relación lógica. ¿Qué quiere decir eso? Yo, por ejemplo, quiero encontrar todos los x mayores que 5 que cumplan que dividido 2 da 1. Por ejemplo, todos los números mayores que 5 que sean pares. Esos son restricciones. Me están limitando la búsqueda. ¿Sí me siguen allí? Bien, esencial, concepto de consecuencia lógica. ¿Qué quiere decir eso? Un conjunto de reglas, un conjunto de datos que cumplen esas reglas. La búsqueda. Uno hace una búsqueda sobre árboles, ya les voy a mostrar cómo. Y reducción de dominios. Por ejemplo, yo voy a buscar los x mayores que 5, que es una ramificación, y los x menores que 5. Programa, variables más restricciones, más estrategia de búsqueda. ¿Cómo busco allí para optimizar? Y las búsquedas de soluciones es concurrente. Se exploran varias posibilidades. En eso tenemos CLP y Mozart. Les voy a mostrar el ejemplo con Mozart. Este es el ejemplo con Mozart. Y llamamos a Rosetta. Entonces, vamos a cargar el programita. Entonces es este de acá. Entonces, muchachos, hay un problema que es send. Ya les voy a explicar acá. Send más more igual a money. ¿Qué consiste? Encuentre los valores de S, encuentre los dígitos de S, E, N, D, R y Y que se cumpla eso. ¿Estamos allí? ¿Qué restricciones debe haber intuitivamente? Pues es sencillo. E más D debe ser igual a ¿qué?
¿Estamos de acuerdo? D más E igual a Y. ¿O no? ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, D más E es igual a ¿qué? A Y. Pero hay una manera más sencilla de hacerlo. A Y, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, podemos hacer una forma sencilla, ¿sí? Que es 1000 por S más 100 por ¿qué? Por E más ¿qué? 10 más 10 por quién? Más D es igual más ¿qué? 1000 por quién? 1000 por M más 100 por O más 10 por R más ¿qué? E es igual a ¿qué? 10.000 por M más ¿qué? 1000 por O más 100 por N más 10 por E más Y, ¿cierto? Esas son restricciones. ¿Cuáles son los dominios de las letras? Que las letras están entre 0 y... son dígitos, entonces ¿en qué dominio están? En 0 y 9. O sea, estas letras S, E, D están entre 0 y 9. ¿Sí? Pues son dígitos. ¿Sí me entendieron el problema, muchachos? Entonces, ¿cómo codifico esto en un lenguaje de programación por restricciones? Sencillamente, yo les digo, creo las letras S, E, N, D, M, O, R, I, Y, que es lo que quiero encontrar. Luego, ¿qué les digo? Que están entre 0 y 9. Luego, ¿qué les digo? Primero, que, bueno, este no es tan importante, que S y M deben ser distintos que ¿qué? Que 0, porque la solución trivial, ¿cuál es? Todos ceros. Esto pues no me sirve. Y luego miren cómo aplico la restricción. ¿Sí lo ven acá? Y ya. Vamos a ver cómo funciona. ¿Sí? Entonces voy a ejecutar esto y miren lo que pasa. Observen. Genera un árbol. Entonces en este primero observen que ya hay un acotamiento de dominios. ¿Qué quiere decir? Que D está entre ¿qué? E está entre ¿qué? M ya es 1, O es 0, S es 9. Él ya encontró allí, eso se hizo una optimización previa a esto. Así que es las reglas que les mencioné. Eso en el curso de programación por restricciones se explica con mucho detalle, cómo se llega a esto de una. ¿Sí? Eso ahorra tiempo de búsqueda. En lenguajes relacionales no se hace eso. Esto es una búsqueda optimizada. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, ¿ya en qué 3 está? Entre 2 y 8. Entonces, ¿él qué hace? Él empieza a explorar. Si D vale 2, entonces, por ejemplo, él hizo acá una solución inválida. ¿Y por acá qué hizo? ¿A quién acotaron? Déjenme ver. ¿A quién acotaron? Esta, 2 y 8. Ah, miren, 5 y 7. ¿Y aquí? Lo recortó. 5 y 8, y miren, 6 y 8. Él empieza a descartar. Donde ya no funciona, ¿qué hace él? Marca como rojo. ¿Qué significa eso? Que no hay solución por ese lado. Y miren que aquí finalmente él encuentra la solución. Son este tipo de problemas donde aplican restricciones. Los problemas de estos son muy comunes. Por ejemplo, los problemas de scheduling. Por ejemplo, usted tiene un recurso, por ejemplo, un computador, y usted tiene 3 trabajadores. Pero además de eso tiene una máquina. Y usted quiere acomodar los horarios de los trabajadores de tal forma tengan acceso a los equipos. Esos son restricciones. ¿Sí? Ese tipo de problemas de scheduling, sobre todo, de programación de tareas. Entonces, muchachos, les muestro otro ejemplo, que es el tema de las n reinas. ¿Han escuchado sobre las n reinas? Es un problema súper clásico. ¿Sí lo han escuchado? No, el problema de las n reinas. ¿De cuántas maneras se puede organizar las reinas en un tablero de ajedrez? Ajá, ¿cómo de otras maneras se puede organizar n reinas en un tablero de ajedrez? N por n de tal manera no se amenace ninguna. Entonces, aquí hay una cosa muy simple. Yo de antemano puedo decir lo siguiente: las reinas pueden ir en distinta, obligatoriamente tienen que ir en ¿qué? Distinta columna. Y yo solo pienso en las filas. Y eso ya puse un problema 2 dimensional en uno
unidimensional, ¿sí lo ven? Como tienen que ir en distinta columna, ¿yo qué hago? Yo sencillamente creo un array donde dice la fila de cada una. Y está la que va en la primera columna, está en la segunda, está en la tercera. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden ir en la misma columna? Se matan entre ellas, se amenazan entre ellas. Entonces, muchachos, ¿yo qué hago? Lo primero es, las filas deben ser ¿qué? Todas distintas, ¿por qué? Porque vuelve a lo mismo, ¿cierto? Y acá yo coloco las restricciones de diagonal superior y de diagonal, diagonal izquierda y diagonal derecha. Ahí están escritas, no voy a poner a explicar eso, sino sencillamente se escriben las restricciones. Entonces, muchachos, acá yo pregunto por cuántas reinas, 8 reinas, ¿no? Miremos a ver cuántas posibilidades hay. Y observen. Eso le hace toda la exploración, todas las posibles. En total hay 92 soluciones. ¿Qué? No, eso ya el de locos. Que adicional la movida del caballo es complicado, porque el caballo trae... Se puede mover en 4 direcciones diferentes. Y se mueve por... No, no. Trae 2, 4, 6, 8. 8. No, ya es mucho. Pero, ¿qué pasa, muchachos? Entonces aquí le dice, la primera reina está en la fila 1. La segunda reina, de la columna 2, ¿en dónde está? ¿En la fila 5? ¿Sí lo ven acá, muchachos? Entonces, esto de la programación por restricciones permite realizar la exploración de soluciones de este tipo de problemas. Usted busca una solución o puede buscar todas las posibles soluciones. Ahora, usted puede que una solución mejor que otra, ya un criterio de optimización. Por ejemplo, quiero que las primeras reinas estén en lo más arriba posible. Eso es un criterio de optimización, ¿sí? Pero aquí solo le estamos dando todas las posibles soluciones. Y esto se conoce como programación por restricciones. Para esto existe un curso, pero el curso de hace rato no se da, ¿sí? Soy un curso dedicado a eso. Solo estaba haciéndoles promoción. Bueno, aquí está. Orientada a aspectos. Básicamente se trata de la modularidad de las aplicaciones, ¿sí? Donde cada módulo se encarga de un aspecto de la aplicación. Esto está muy ligado a la lógica de negocio. Son lenguajes de programación, no son lenguajes, son principalmente frameworks que están orientados a lógica de negocio. Por ejemplo, PHP Aspect, ¿sí? Bueno, la programación orientada a agentes, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen ustedes en el curso de aquí al lado? ¿Sí? En inteligencia artificial. Se representa el mundo realmente agentes y sus iteraciones. ¿Qué pasa? Son como objetos, pero hay una diferencia. El agente puede percibir el ambiente externo, el mundo real, ¿sí? La agente es una cantidad computacional situada en algún entorno que es capaz de ejecutar acciones autónomas y dicho entorno con cumplir los objetivos de diseño. Cada agente es independiente, ¿sí? Cada agente es un hilo independiente, ¿sí? Y el programa son un conjunto de agentes y sus iteraciones. Aquí cambia que en lugar de objetos son agentes. ¿Y qué lenguajes? Jade o JSON. JSON, ¿no? No es JSON. Entonces, muchachos, para esto les presento algo que se llama microrobot. ¿Cómo es que era? Sofía, no. Eso era una competencia de robots. No, eso se llamaba Robocode. Robocode. Muchachos, Robocode, ¿qué es? Robocode, la idea, este es Robocode. ¿Ustedes qué hacen? Hay hasta competencias de eso. Ustedes programan, ya que el internet está interesante. ¿Ustedes qué hacen acá? Esto se hacía en el grupo de Hiperia, que en este momento está inactivo. Entonces, usted puede programar, usted tiene unos robots, ¿cierto? Usted puede programar lo que hace cada uno de ellos, la inteligencia artificial de cada uno de ellos. ¿Cuál es la idea? Que el robot mate
A los demás es una competencia entre robots y cada robot usted lo puede programar. ¿Sí? Esto es orientado a agentes. ¿Por qué agentes? Porque el robot puede percibir lo que está en su medio, puede saber si por ejemplo está alumbrando a quién, a otro robot, y un robot puede saber si lo están alumbrando. ¿Sí? Eso es lo que usted puede saber. ¿Sí? Usted no puede saber nada más, y su posición obviamente. O sea, usted qué sabe de ese mundo. Primero, su posición, y segundo, si está alumbrando a un otro robot o si lo están alumbrando. O sea, que dijiste, usted está en posición de tiro, mejor dicho. ¿Sí? Esto es una programación orientada a agentes. ¿Sí? Esto se hacía en el grupo de Hiperia. ¿Sí? Entonces, sí, hace algún tiempo, de hecho que hicimos hasta una competencia de eso, en una de esas semanas de la expresión, se hizo una competencia de eso. Hace como 3 años o 4 años. ¿Sí? Entonces, ahí les muestro. Mayor información en inteligencia artificial. ¿Sí? Algunos retos, enfoque basado en componentes, ¿cierto? Lo que pasa es que actualmente la programación, ¿cómo está funcionando? Sobre todo la programación web. ¿Ustedes creen que en estos momentos, si usted en una página web, usted necesita un chat, usted se pone a hacer ese chat? ¿Creen que actualmente uno se pone a hacer ese chat o sí se pone, o creen que sí? No, ¿usted qué hace? Exporta un chat que usted lo que hace es contratar una página que tenga chats. ¿Sí? ¿Para qué? Porque la página le va a ofrecer el chat y le va a ofrecer todo el servicio del mantenimiento, las actualizaciones, todo. ¿Sí? Entonces, eso es un enfoque basado en microservicios. Eso lo van a ver en www. Entonces, ¿qué pasa? Ya actualmente las aplicaciones grandes son componentes. ¿Sí? Y el componente puede ofrecerlo usted o puede tomarlo de un tercero. ¿Sí? Por ejemplo, hay muchas páginas que permiten editar formularios, pero ¿quién cree que provee el formulario? Una encuesta, por ejemplo. Google. Los formularios de Google, por ejemplo. Eso es un componente. Entonces, la idea ahora es proponer un paradigma de programación, una forma de programar que esté pensado en diferentes componentes, que es lo que actualmente está muy fuerte en las aplicaciones. Uno ya no se pone a hacer todo, es que no tiene sentido. Si usted piensa en un chat tiene que tener seguridad. ¿Por qué? ¿Por qué creen que un chat debe tener seguridad? Pues primero por razones legales y segundo porque usted no va a querer que la información que le envían a usted pues se haga pública o llegue a la competencia. ¿Sí? Y lo otro es pensar en la sincronización de un chat. Usted no sé si en programación interactiva les pusieron a hacer un chat. Eso es mamón. ¿Sí? Entonces, eso es cansón. O sea, uno hace ese chat en programación interactiva para entender hilos, para de contar, y comunicación servidor-cliente, no más. Pero realmente hoy en día eso ya lo que hace uno es agregarlo a la aplicación y se acabó. O por ejemplo, mecanismos de información. Por ejemplo, listar todas las ciudades de Colombia. ¿Ustedes creen que ya hoy en día se van a poner a listar las ciudades de Colombia desde una base de datos de uno? ¿Ustedes qué creen? Hay unas páginas que prestan el microservicio. ¿Por qué? Porque puede ser que una ciudad se separe de otra. Porque puede ser que creen un nuevo departamento. O por ejemplo, cuando esos formularios que ofrecen todos los países del mundo y todas las regiones. ¿Ustedes creen que eso está almacenado en la base de datos de esa página? La respuesta es no, eso es un microservicio. Lo ofrece otro. Y les voy a mostrar un microservicio gratuito. Se llama PokeAPI. Sí. ¿En qué consiste la PokeAPI? Entonces, muchachos, es muy sencillo. ¿Sí? Usted tiene la información de los Pokémon. Usted puede tener una página que ofrezca estadísticas de Pokémon y consumir la información de aquí. Es un ejemplo, ¿no? Obviamente hay de cosas mucho más serias. Por ejemplo, de fútbol. El fútbol es un gran negocio. Porque hay páginas, por ejemplo, lo que usted ve en ESPN o lo que usted ve en las páginas de deportes. Por ejemplo, los partidos de la Copa... ¿Cuál es la Copa colombiana? Pues Postobón es que yo no sé, anteriormente era Águila, ahorita es Postobón. Águila, luego será Copa Jugos del Valle, bueno. Copa Mustang, es que eso cambia mucho, es que eso depende del patrocinador. O Copa Leche Alpina, bueno, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa allí?
los resultados de los partidos o todo el tiempo está evolucionando. Uno como administrador de una página, ¿usted cree que yo voy a contratar un ingeniero que solo su único trabajo sea editar las noticias? ¿Usted qué cree que más útil hacer? Yo le pago más bien $10 al mes a una página para que me mantenga la tabla actualizada. Y eso es mucho más sencillo. Eso es un gran negocio. Mantener bases de datos de torneos, no de fútbol, de cualquier deporte. Por ejemplo, un gran negocio son los torneos de tenis, el Grand Slam, ¿cómo se llama? El Internacional de Australia. Por ejemplo, hay unas páginas que ofrecen esos microservicios, cuesta como $10, $15 al mes. Si yo tengo una página de información, o por ejemplo si yo soy una liga y tengo resultados de mis deportistas internacionales, pues me sale muy costoso contratar a alguien que esté pendiente allá y al mismo tiempo contratar a alguien que me edite la página. Entonces, ¿yo qué hago? Contrato un microservicio, contrato una página que lo hace y lo que hago es obtener información. Y esto se hace a través de, miren, ¿esto qué creen que es? Eso es Ajax. ¿Sí? Eso lo van a ver en www. Lo que quiero que vean es que hoy en día está orientado a eso. A que usted la información o los servicios los utiliza desde terceros. Y eso facilita mucho la vida y reduce costos. ¿Sí? Por ejemplo, esta es una de Pokémon, es muy sencillo. Pero usted podría mantener una tabla, una página actualizada, sin tener que actualizarlo. Por ejemplo, si agregan un nuevo Pokémon, o si un Pokémon cambia, o si cambia la estadística de alguien. ¿Sí? Entonces, ahí les muestro. Ese es el clásico para el curso. Ese es el que utilizan para los talleres, que son un API gratuito. ¿Sí? Bien, muchachos, ¿preguntas hasta allí? ¿Nada? Ok, estoy feliz. Bueno.